Buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos iniciando nuestro programa del día de hoy, como siempre todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Perú. Bueno, estamos a las 7 de la noche para Argentina, ¿no? Y las 4 de la tarde para México y otros países de Latinoamérica. Bien, hoy día a hacer una reflexión, ¿no? Muy importante y justamente para ello nos vamos a acompañar con algunas diapositivas. A ver, un ratito, veamos. ¿Mm? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Vamos a reflexionar ese tema tan importante. Ciencia más que ideología. La ruta de la gerontología. Efectivamente, hoy tenemos que pensar de manera lógica y tener una base científica para referirnos a diversos aspectos importantes dentro de lo que es la gerontología. Necesitamos fundamentar sólidamente y no solamente declarar, ¿no? Afirmar tales cosas. No se trata tampoco de conveniencias, no se trata de que tengamos que decir lo que conviene, sino hablar simplemente con las cosas que son, las cosas que son reales. Entonces, esa solidez que debemos expresar con base científica. Hay muchas contradicciones por resolver en el campo de la gerontología, y de hecho el tema del envejecimiento es uno de los temas más controvertidos. Hay varias definiciones del proceso de envejecimiento, y también hay algunas afirmaciones o teorías que dicen que el envejecimiento comienza desde la concepción, ¿no? La concepción o el nacimiento. Pero el problema que tenemos es, en todo caso, hay que entenderlo bien. Cuando se habla de, por ejemplo, del envejecimiento, la Organización Mundial de la Salud afirma de que es esencialmente pérdidas, es pérdida de habilidades, pérdida de facultades y cosas por el estilo. ¿Y cómo podríamos nosotros concebir esa idea de que alguien está envejeciendo cuando recién está, digamos, saliendo a la vida, ¿no? Emergiéndose a la vida? Entonces, ahí hay una cuestión muy contradictoria, que hasta cierto punto yo diría que hay algo de falta de lógica, ¿no? En estas afirmaciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué existen estas declaraciones con respecto a ello? A eso también tenemos que revisar. Ahora, probablemente hay siempre la idea de que deberíamos ser empáticos, o sea, comprender también que todos de alguna manera vamos a transcurrir o transcurrimos, ¿no? Durante el proceso de envejecimiento e incluso a la vejez. Entonces, pero la empatía no se puede promover a base de mentiras. Hay que decir lo que es correcto. Todos saben qué no es la vejez. Eso, hoy en día, vamos a revisar, ¿no? Las diferentes publicaciones que salen en las redes sociales, y muchos dicen, la vejez no es esto, la vejez no es algo tan, digamos, tan negativo y cosas así. Todos se han vuelto expertos en decir qué cosa no es, pero tampoco nos dicen exactamente qué cosa es. Pareciera que más bien no quisieran, ¿no? Decirnos realmente qué características tiene la vejez. ¿Por qué? Porque hemos creado un constructo, ¿no? Donde hemos hecho una especie de decreto
¿no? Que las personas mayores, las personas empiezan lo que llaman vejez a partir de los 60 años, cuando en realidad no está definida de una manera muy clara lo que es la vejez. Entonces, y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando no hay mucha diferencia o simplemente no la hay ningún cambio importante entre el paso de la edad madura a la vejez, entonces, ¿por qué tenemos que decir que ciertas personas, por ejemplo, con unas características muy importantes, muy funcionales, hayan pasado a otra etapa? Entonces, las tendencias ideológicas, ¿no? Muchas veces van contra la lógica, contra la validación científica realmente. ¿Buscan promover empatía con mentiras? No, pues hay que decir las cosas que son reales, las cosas que realmente son. Y entonces empezamos con idealización. La idealización es otro tema importante. Ahora hay muchas tendencias también que están idealizando el concepto de envejecimiento, como que el envejecimiento es la vida es envejecimiento y toda la vida es envejecimiento, ¿no? Qué bonito, parece un poema, pero no es así, no es cierto. Hay un procesos de la vida, tienen su momento, hay un crecimiento, hay un desarrollo y hay un envejecimiento. Que simplificar, entonces, ¿qué cosa queremos hacer en realidad? Simplificar lo que es un proceso altamente complejo. Si yo hablo del envejecimiento, podemos decir que todos sabemos que nadie envejece al mismo nivel. Nadie envejece igual que otro. Entonces, ¿por qué razón nosotros vamos a pensar que todos van a iniciar la etapa del envejecimiento al mismo tiempo? ¿No? Acá hay una cuestión muy importante. Entonces, lo que yo llamo la falacia cronológica, que quiere decir que es un error conceptual, ¿no? En el sentido de que el envejecimiento simplemente lo están relacionando con nuestro reloj, es decir, con una cuestión puramente cronológica, cuando en realidad el reloj del envejecimiento es algo, se puede decir, propio de cada persona. Cada persona tiene distintos momentos de envejecer y, y este envejecimiento puede ser mejor o peor. Entonces, hay que pensar otra cosa más. El concepto es una unidad básica del conocimiento. Pueden haber distintas definiciones de vejez, pero el concepto es vejez, no vejeces, por favor. Eso es una falacia lingüística. Esa palabra existe hace mucho tiempo en el idioma español y es un término coloquial de contenido esencialmente edadista, como se puede comprobar fácilmente con más de 1000 oraciones que ustedes pueden hallar solamente en la búsqueda de Google. La sonoridad misma, pues, del término vejez, ¿no? Para comunicar la heterogeneidad, si nosotros estamos preocupados en comunicar la heterogeneidad, la diversidad, debemos de hacerlo estructurando bien nuestro discurso, hablando correctamente, hilvanando correctamente. Entonces, dejando bien expresado el concepto, hay que tener estudios etimológicos para incorporar términos, no improvisar. No se trata de improvisar, se trata de ver si vamos nosotros a, digamos, a tener un nuevo término, a adoptar un nuevo término para la gerontología, tiene que tener necesariamente su estudio etimológico, ¿correcto? Y no es simplemente algo que bueno, que parece que está bien y punto. No es así. Y acá les pongo varios ejemplos. Acá hay varios ejemplos. Miren, ustedes que están diciendo vejeces y vejeces a cada rato, les voy a poner un ejemplo de las palabras que ilustran
cuál es los significados que tiene esta palabra, las connotancias que tiene. Acá dice, por ejemplo, acá hay uno que dice, estaba claro que había vejeces y vejeces. Otro dice, ¿y ahora me sale usted con estas vejeces? Después dice, ¿qué más tengo que decirle, sino que me perdone en gracia de que son por su bien estas vejeces? Alguien me contó en la revista esta historia de vejeces y venganzas ocurrida en su casa la noche anterior. Hará enredos mil que sabe muchas vejeces el enemigo sutil. No tengo nada, hija, son solamente vejeces. Ah, ya, muy bien. No estés llenando la casa de vejeces, por favor. Ya. Estos ejemplos demuestran cómo el término es esencialmente coloquial. ¿Ven? Es un término antiguo y coloquial y que sin embargo ahora lo usamos como un plural de vejez. Pero hay que recordar, cuando eh, uno puede tener, pueden haber varios conceptos, ¿no? Los conceptos pueden ser varios, pero eso no significa que los conceptos tengan que expresarse de manera plural, no necesariamente. Necesitamos precisión terminológica, como debe ser en toda ciencia o disciplina que se respete. Los términos procedentes de otros idiomas traen dificultades al querer traducir de forma literal, logrando malas connotaciones. En ese caso, debemos en ese caso buscar la equivalencia, no la traducción literal. Debemos apuntar hacia un lenguaje gerontológico universal, no costumbrista o coloquial. Incluso la manera como se nombra a las personas mayores trae problemas, ya que un país tiene una palabra puede tener una connotación distinta, hay palabras iguales a veces, pero con distinto significado. ¿Mm? Después, entonces, se respeta el lenguaje, vamos a ver, honestidad intelectual. Este concepto de honestidad intelectual que es necesario que todo gerontólogo o toda persona que está vinculado al tema debería tener. La necesidad de ser intelectualmente honesto. Es decir, acá no estamos con acomodos, aquí no estamos con mentiras convenientes. Nosotros tenemos que decir la verdad. Y si la verdad significa algo malo o bueno, igual tenemos que decirlo. Entonces, no dejemos, no hagamos poesía donde no debe ser. A mí me encanta la poesía, pero no hagamos poesía donde debe haber ciencia. Entonces, hay que recuperar la cientificidad para la gerontología. Eso hay que entenderlo bien. No podemos caer pues en esas improvisaciones. Dañar la fluidez de la comunicación con el pretexto de ser inclusivo, también, otro tema, ¿no? Es decir, la comunicación se complica por el abuso de artículos de los y otras asociaciones del lenguaje inclusivo que realmente dificultan la comunicación, ¿no? Y se puede ser inclusivo en el lenguaje sin destruir nuestra gramática. Por supuesto que sí. Yo creo que no es necesario generar tantos artículos, las y los y tantas cosas, cuando ya las cosas están sobreentendidas y cuando están bien expresadas. No, la verdad es que no podemos tampoco destruir ni siquiera la gramática del nuestro idioma. Entonces, vamos a pensar en otra cosa. Cuando hablamos del edadismo, el famoso edadismo, el conocidísimo edadismo, aparentemente todo el mundo sabe lo que es el edadismo, pero en realidad lo sabe. Y entonces, ¿por qué cometen esos errores? El edadismo es una estructura compleja, es una cuestión que implica, ¿no? El sentir, el pensar y el actuar, ¿correcto? Entonces, la persona que tiene un concepto determinado de las cosas, una visión que tiene de las cosas, actuará de acuerdo a ello. Entonces,
El edadismo en sí, muchas veces puede ser incluso totalmente inconsciente. La gente no se da cuenta de lo que está diciendo, que es verdaderamente edadista. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros, pero las preguntas que contienen una afirmación, ¿no? Este es un detallito que generalmente se les pasa a muchas personas, es la manera en que preguntas incluso. Por ejemplo, y tú dices, las personas, amigo, ¿por qué las personas mayores se caen? Esa es la pregunta que te hacen, ¿no? A veces, ya, correcto. Pero, es, pero esta pregunta tiene ya una afirmación. Es decir, está diciendo que, ¿por qué las personas mayores se caen? O sea, esta pregunta está afirmando algo. ¿Te das cuenta? Está diciendo, es que las personas mayores se caen. Ahora, cuando nosotros decimos que las personas mayores se caen, ¿qué estamos haciendo? Estamos generalizando. Y la generalización es el punto básico y fundamental de la mentalidad edadista. ¿Se dan cuenta? Entonces, preguntas que contienen una afirmación, eso es. Ahora, con respecto a lo que llamamos personas mayores, todos sabemos que se le llama hoy en día personas mayores a personas que antes se le llamaba ancianos, antes se le llamaban personas de la tercera edad, antes se le llamaba adultos mayores, ahora le dicen personas mayores. Correcto, está bien, hay una evolución en el lenguaje que obedece también al desarrollo de la sociedad y que por lo tanto está correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, y además el término persona mayor es un término bastante adecuado, sobre todo para resaltar la condición de persona que uno tiene, ¿no? La definición de persona. Ahora, estamos nosotros definiendo a las personas mayores en base a la edad, ¿no es cierto? En base a la edad cronológica, eso está claro, porque decimos que, por ejemplo, en la América Latina es a partir de los 60 años que se define como personas mayores, y en Europa están con más de 65 años, ¿no? Ahora, esta cuestión que tiene que ver también con el concepto de vejez, que ya se está cuestionando también bastante, ya por muchas razones, por los cambios que se vienen dando en el crecimiento cualitativo de las personas mayores y la forma distinta en que van llegando a tener más de 60 años, ¿no? Entonces hay que pensar sobre este tema. Entonces, cuando hablamos de personas mayores, ¿de qué hablamos? Estamos hablando simplemente y llanamente personas que tienen, ¿no? Esa edad, nada más. No hay otra cosa. No podemos decir que las personas mayores son maravillosas o peor aún, desastrosas. No, no podemos decir ni bueno ni malo. Simplemente son personas, como lo son todos, como son los niños, como que son las personas jóvenes, como son las personas que le llaman de edad madura. En realidad, todos simplemente somos personas. Y las personas tienen su propia historia de vida, su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, no podemos nosotros decir que una persona mayor tenga una cualidad especial en ese sentido. Es decir, no vamos a idealizar, simplemente vamos a definir a la persona mayor por lo que hoy en día se ha definido de acuerdo a las asambleas internacionales. Con respecto a los edadismos, ¿no? y expresar la heterogeneidad. Ahora, todos nos queremos ser unos campeones de expresar la heterogeneidad y la diversidad, el envejecimiento y la vejez. Queremos ser unos campeones de expresarla. ¿Y cuál es la solución? Con una palabrita mágica. Eso no es lo correcto. Ya hemos dicho bien claro.
Hay que estructurar bien nuestro discurso, la manera como nos expresamos, entender eso. Por eso es que es importante, incluso cuando muchos actúan de forma egoísta, incluso cuando ofrecen servicios. Dicen, acá tenemos un celular que es perfecto para, para las personas mayores. ¿Por qué tú estás empaquetando a las personas mayores como si fuera un solo bloque de personas? Cuando las personas mayores tienen diferentes situaciones sociales, económicas, culturales, diferencias de edad enormes. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? ¿No? Entonces, así como hay también, hay que entender que el envejecimiento, el, el- digamos que todavía no se llega a comprender del todo en muchos sectores, definitivamente es distinto en cada persona y todos sabemos que nadie envejece igual, ¿sí? Y es más, la ruta del envejecimiento tiene otras cosas. Además, recordemos un tema muy importante sobre el tema cronológico, por ejemplo. Este error tan terrible de vincular el envejecimiento con una cuestión de meramente de nuestros relojes, ¿no? Como decir, medir el envejecimiento en base a la edad cronológica. Es lo más absurdo que puede haber. Eso no es una... Primeramente, la edad cronológica no es lo menos fiable realmente para poder determinar el avance del proceso de envejecimiento. Ahora, con respecto al... Hay un edadismo que le podemos decir brutal, salvaje, ¿no? Es decir, en que simplemente se desprecia a las personas mayores por el hecho de ser mayores. Y por lo tanto, las actitudes que toman estas personas pueden llegar no solo a una discriminación, digamos que puede ser institucional de algún tipo, no, sino que se puede llegar a una situación mucho más terrible, ¿no? Hasta privar de sus derechos a las personas. Entonces, en este caso, también existe una postura edadista que le llamamos el edadismo cariñoso, el edadismo paternalista, ¿no? Es decir, ay, qué lindo, las personas mayores, ay, que sí, que esto, lo otro, ¿no? Que sí, pobrecitos, que hay que cuidarlos y cosas así. Este es otro tipo de edadismo, ¿no es cierto? Son edadismos, son edadismos todos, son expresiones del edadismo en general, ¿no? Este edadismo brutal que hemos dicho acá nosotros, este edadismo cariñoso, paternalista, que creen de que las personas mayores son personas para cuidarlos, para, digamos que tenemos y nos sentimos de alguna manera superiores también, ¿no? Nosotros nos ponemos en una situación de poder, ¿no? Ah, caramba, hay que cuidar a estas personas, nos ponemos, no hay una verdad, o sea, no hay una empatía verdaderamente cuando nosotros estamos adoptando esas actitudes que tienden además a sobreproteger, ¿no? Y a subestimar las capacidades que tienen las personas mayores. Ya sabemos todos, cuando hablamos de personas mayores, simple y llanamente estamos hablando de personas. Personas que están más avanzadas en la edad cronológica, sí, claro, y que es cierto que en la etapa más avanzada del proceso de envejecimiento hay más posibilidades de tener una enfermedad, es cierto, también, pero eso no quiere decir que necesariamente una persona que ha cumplido más de 60 años ya tiene que ser una persona vulnerable. Por último, todos de alguna manera somos vulnerables, ¿no? Porque todos nos puede pasar algo, todos nos podemos enfermar, es decir, la cuestión de la vulnerabilidad es un tema muy mal manejado, ¿no? El- Además, por ejemplo, la vulnerabilidad no es algo inherente al hecho de que tú seas persona mayor. Eso está bastante claro. No es así, no es así. Entonces, entendiendo esto, vamos a comprender muchas cosas. Formas correctas de expresar la heterogeneidad del envejecimiento. Muchas veces
como yo le decía, para expresar correctamente la diversidad del envejecimiento, tenemos que ser, eh, tenemos que ser muy específicos en la información que estamos dando, ¿ya? Cuando estamos hablando de ciertas características de las personas mayores, probablemente estas características no van a ser comunes a todos. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tener presente esta diversidad que es justamente la que nos aleja de esa visión edadista, ¿no? La visión edadista se basa mucho en sesgos de realidad que son, de alguna manera, agregados. Es decir, este sesgo de realidad se hace extensivo a toda la totalidad de las personas mayores. Ten en cuenta. Entonces, eso es lo que estamos criticando. Entonces, el edadismo tiene que ver directamente con este tema. Ahora, con respecto a algunos temas, a otras cosas que están pendientes, por ejemplo, todos sabemos, yo creo que pues, todos tenemos claro y debemos tener claro que el proceso de envejecimiento es algo extremadamente complejo. No es una caída libre, o sea, no es una pendiente, ni tampoco es tan continua y tan lineal. Más bien es un camino sinuoso. ¿Ah? Es difícil de poder expresar lo que es el proceso de envejecimiento. Y por lo tanto, es absurdo decir que porque mañana vas a cumplir un año más, entonces ya envejeciste más. No es así. Las cosas no funcionan así. Esto no es la realidad. Entonces, el proceso, lo que se puede decir es lo siguiente. El envejecimiento es un proceso que se da con el tiempo, o sea, se da dentro de la dimensión del tiempo, eso está claro, pero en realidad ocurre o se da por las ocurrencias en ese tiempo, y no por el tiempo en sí, sino por las ocurrencias que ocurre, todo lo que sucede en ese proceso. Eso es lo que envejece. Y por esa razón es que se puede ver tantas diferencias entre las personas. Por eso es que hay esa diversidad. Una diversidad de decir, ah, mira, esta persona a los 60 años ya está con problemas de artrosis, ya está con problemas de esto, mientras que otra persona a esa edad está como un atleta, corre, salta, hace de todo. ¿Me dan cuenta? Por eso está bastante claro. Entonces, por eso le digo, no podemos decir amarrar el envejecimiento a una cuestión puramente de calendario. Eso definitivamente debemos ya desterrarlo. Y sin embargo, en el conversar, en el día a día, siempre estamos con con esas visiones en nuestra cabeza, ¿no? Y, y por ejemplo, vamos a ver qué es lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, con las redes sociales o medios de Internet. Es maravilloso que realmente contemos con redes sociales que permiten expresar información que antes no la veíamos. ¿Por qué? Porque solamente estábamos con la televisión, la radio, los periódicos, que nos decían muy poco realmente de los temas que nosotros estamos tratando, y casi nada. Entonces, ahora con las redes sociales sí se ha logrado visibilizar mucho más a las personas mayores y sobre todo todas estas temáticas interesantes sobre el envejecimiento. Pero todo lo que se publica no es valioso. Hay cosas que no están bien. Y a veces yo me digo, caramba, lo que está escrito es maravilloso, pero miren estas imágenes que la acompañan, ¿no? Entonces comenzamos a ver que hay un problema ahí. O sea, por un lado, estamos expresándonos bien con el lenguaje hablado, pero estamos expresándonos mal con las imágenes con las que estamos acompañando nuestra publicación. Y este es un tema
terrible y que se viene dando, y se viene dando todavía. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que cambiemos esta situación. Entonces, entendamos que la seriedad que debemos tener para realmente hacer, eh, comunicar contenidos gerontológicos, pero bien expresados, ¿no? Entonces, sin estos errores que se dan, y no solamente llama la atención, como yo les digo mucho, esto de la constancia de siempre empaquetar a las personas mayores, ¿no? Como si fueran paquete, mira, las personas mayores, y generalmente la tendencia es muy asistencialista todavía. Todavía hay mucho asistencialismo todavía. Es decir, ya estamos asumiendo que las personas mayores ya están enfermos, que hay que cuidarlos y todo lo demás, cuando no necesariamente tiene que ser así. Ahora, si las mismas estadísticas de los países nos dicen claramente que más del 70% y cerca del 80% de las personas mayores son autovalentes, es decir, que pueden valerse por sí solos y pueden tomar sus decisiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta? Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a ocultar la realidad, que no vamos a decir que sí, que existen muchas personas mayores que están enfermas, que tienen muchas patologías, que tienen... Sí hay, por supuesto que sí. Lo único que no debemos hacer es generalizar, ¿no? Eso es lo que no debemos hacer, es generalizar. Entonces, esta es la cuestión medular acá, ¿no? No generalizar. Entonces, cuando vamos a expresar la heterogeneidad del envejecimiento de buena forma, no diciendo vejeces, sino simplemente comunicar bien, ¿no? Las cosas, porque al final de cuentas, comunicar de manera responsable y seria el tema del envejecimiento no es ocultar cosas. Tenemos que decir lo que puede ocurrir, ¿no? Ahora, repasemos un poco también cómo incluso las organizaciones, digamos, más importantes, como la Organización Mundial de la Salud, también ha cometido errores terribles. Y como ustedes todos lo saben, lo que ocurrió con el CIE 11, ¿no? El CIE 11, prácticamente vejez, lo hayan puesto como si fuera una enfermedad, ¿no? Y lo otro, que también tiene que ver, después se cambió, debido a las protestas, ¿no? De las instituciones, se vieron obligados a cambiar. Y lo cambiaron por pérdida de la capacidad intrínseca, ¿no? Asociada al envejecimiento. Ahora, nuestra posición, nuestro análisis del caso, me parece que en realidad la CIE 11 no debió registrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las personas mayores no necesariamente están perdiendo capacidad intrínseca. Entonces, ante eso, yo creo que ni siquiera eso debió ser. Y por lo tanto debería eliminarse sencillamente. Ahora, con respecto, entonces, lo que en algunos aspectos hay que decir la verdad, la Organización Mundial de la Salud ha definido el envejecimiento biológico de una manera muy clara, que es absolutamente incompatible con la idea de que uno envejece desde la concepción o del nacimiento. Eso sí está bastante claro. Ahora, con respecto al el proceso, hay que aclarar una cosa también muy importante. Acá hay muchos errores. La cuestión es que cuando tú comienzas a idealizar el envejecimiento, ya comienzas a decir, que el envejecimiento es vida y la vida es envejecimiento. Al final lo estás convirtiendo eh, prácticamente como si dijeras que la vida
es envejecimiento, o sea, no hay ninguna diferencia, o sea, toda la vida es envejecimiento. Definitivamente eso no es cierto. Hay un proceso de crecimiento y desarrollo. Cuando nos dicen a nosotros, por ejemplo, que los niños están envejeciendo, no lo veo lógico, no me parece algo lógico, definitivamente. Y, y además, eh, la llamada apoptosis, ¿no? Que está presente en todo el proceso de la vida, no es una cuestión que determine que se está envejeciendo desde que nacemos. Vamos a explicar bien acá. La llamada apoptosis es cuando el organismo, o sea, nuestro organismo se deshace o elimina células que ya no tienen ninguna función y que por lo tanto es reemplazadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? La apoptosis, por ejemplo, ha permitido, la muerte celular ha permitido que se pueda crear la mano. O sea, es decir, para que la mano se pueda formar, tienen que haber muerto muchas células que ya no tienen ninguna función. Y además una cosa, cuando la persona está en proceso de crecimiento y desarrollo, hay una explosión de crecimiento celular. Es decir, se da algo que es totalmente a la inversa de lo que ocurre en el proceso de envejecimiento, donde más son las pérdidas que las ganancias. Aquí no es así. Entonces, y sin embargo, decimos estas frases de que todos envejecemos desde que nacemos, pero no tiene ¿dónde está la prueba de eso? ¿Dónde está la validez científica de eso? No hay esa validez científica. Entonces, vamos a tener en cuenta esto para no generar, pues, confusión, ¿no? Entonces, un problema que también me gustaría señalar es por qué, si ustedes entran a Google, ¿no? Y escriben políticas públicas sobre envejecimiento, ¿qué cosa van a encontrar? Políticas públicas para personas mayores. O sea, no hay políticas públicas para el envejecimiento. Entendiendo, ¿no? Desde el punto de vista de la gerontología, uno debería tener un enfoque preventivo, y ese enfoque preventivo debería ser que tengamos una, digamos, que podamos de esa forma poder expresar, ¿no? De una mejor forma lo que decimos acerca de la vejez, entonces el envejecimiento. Y esto nos preocupa también, porque de alguna forma esta falta de lógica, ¿no? Que tenemos en todos estos conceptos realmente perjudica, ¿no? La labor del científico. Pero yo creo que la gerontología debe caminar hacia digamos, un enfoque de mucha validez científica. Debe ser cada vez más científica y menos ideológica, por decirlo así. Como hoy día vemos que hay muchas posturas y hay muchas teorías, pero teorías que no nos demuestran realmente algo, ¿no? Que tenga algo que esté validado, ¿no? Entonces, eso también es otro problema que tenemos que enfrentar. Ahora, ahora vamos a cerrar esta parte y ya faltan muy pocos días para el Congreso Gerontológico de la Unidad Especial Vanguardia Gerontológica de la Central Gerontológica Internacional. Entonces, vamos aquí
a conocer un poquito esto. Aquí está justamente aquí está la imagen del segundo Congreso Internacional por una nueva imagen del envejecimiento. Ahí está, organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica y que se realiza entre el 16 al 18 de agosto del 2024. Y como ven ustedes, la inscripción es totalmente gratuita. Pero veamos el interesante contenido que tenemos. Bien, por ejemplo, tenemos el primer término, el viernes 16, a la doctora Lourdes Bermejo, alternativas de cómo vivir la vejez. Luego, la doctora Graciela Zarepsky, con el tema cómo nos impacta en lo personal el envejecimiento. Luego, la doctora Isolina Dabove, de Argentina, con el tema ¿somos todos vulnerables en la vejez? Luego, el magíster Carlos Eduardo Méndez, con el tema longevidad activa desde el enfoque de derechos. Luego, el doctor José Luis Dinamarca, con factores de riesgo intrínsecos modificables de sufrir una fractura de cadera. Después, el doctor Robinson Cuadros, con las políticas públicas en la salud mental de las personas mayores. Pasamos al siguiente. La doctora Karen Bustamante, envejecimiento 2.0. La doctora Maribel León, hábitos de vida saludable y longevidad. La magíster Jimena Chávez Alonso, con nutrición y cuidados paliativos en geriatría. Luego, la magíster Judith Ávila Salas, con cómo se preparan las personas adultas mayores para una nueva imagen del envejecimiento. Luego, la magíster Suzette Carbonell Leal, con prevención en salud, atención primaria con humanización. Y luego el licenciado Luigi Vidal Rivas, con el cuestionamiento de la vejez. Ahora pasamos a la última. Aquí está, la número 5. Sí, acá está, la última parte. La licenciada Gabriela Cogel, actividades significativas y adaptación activa en propuestas socio-recreativas y de cuidado para personas mayores. La licenciada Abigail Sosa, con retos y desafíos para disfrutar de la sexualidad en personas mayores. El magíster Roberto Orden, con crítica a una visión idealizada de la vejez. La magíster Luz Zaragoza y la licenciada Elda Lavajos, existen condiciones adecuadas para la plena participación de las personas mayores en la sociedad. Y luego el magíster Eric Ángeles, con el tema inclusión digital desde la gerontología. Ya saben, la inscripción al Congreso es totalmente gratuita. Ya apúrense porque ya quedan muy pocos días y hay que ingresar. La sala tiene un público máximo determinado, así que y también es importante que ya se vayan inscribiendo. Ya estamos día 11, estamos a solo 5 días más de este importante congreso de vanguardia gerontológica. Ahora, con respecto a otras, ahora vamos a revisar otras actividades. 16, 17 y 18 de agosto es el Congreso. Bien, entonces, el programa gerontológico, como siempre, el día martes, ya les vamos a estar anunciando cuál va a ser el tema a tratar.
Acá, el 6 de septiembre, qué interesante también es el aborde terapéutico desde la logoterapia para adultos mayores. Este es el caso de la licenciada Ana Sofía Rotondo, que nos presentará eso. También hay una actividad muy importante, la actividad académica gerontológica de la Red Internacional número 1, que va a ser el sábado 21 de septiembre. Así que tenemos muchas actividades todavía por desarrollarse y bueno, está un poquito con la tos acá, pero bueno, es normal, pues estamos con el clima de Lima bastante húmedo, ¿no? Y un poco complicado, pero ¿qué? Pero vamos a ver un poco también otros temas antes de... Muy bien, ahorita sí vamos a abordar un tema pequeño nomás, ya en los últimos momentos del programa, para los últimos 15 minutos. ¿Mm? Motivación, ¿verdad? Sí que estamos en un proceso muy importante. En octubre también va a haber un gran evento. En octubre tenemos en noviembre la jornada del aniversario, también va a ser fantástica realmente, ¿ah? Con los representantes de todas las unidades de la Central Gerontológica Internacional y la sustentación también de las conclusiones de la unidad vanguardia gerontológica. A ver un ratito que podamos, estamos tratando de abrir este tema que vamos a desarrollar en el último tramo, ya los últimos 15 minutos que nos quedan del programa. Y el liberalismo con verdad. Ujú. Vamos a ver ahí. Ujú. Ajá, ahí está, pues. Ya. Ahora sí vamos a ponerlo. Ajá. Claro, esto era un poco complementario justamente con lo que hemos hablando en la primera parte. Esta es la definición que se da de edadismo. Es una forma de discriminación social por cuestión de edad que afecta a muchas personas mayores, siendo una de las formas de edadismo más extendidas el uso inadecuado del lenguaje, ¿no? Claro que sí. Las palabras que utilizamos proceden de lo que pensamos y sentimos, de nuestros estereotipos y prejuicios. Indudable, esto es totalmente cierto. Es justamente en el lenguaje donde se atrinchera ese edadismo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las formas en que se manifiesta el edadismo, ¿no? Es en sentir algo, pensar y actuar. Son tres aspectos cómo se manifiesta el edadismo. El edadismo en el lenguaje. Claro, el edadismo en el lenguaje es constante, ¿no?
minimizar mediante los términos digamos, el valor que tienen las personas mayores en general. Es muy común el proceso de generalización, ¿no? Como un factor determinante, lo que es generalizar indebidamente acerca de las personas, ¿no? En razón de su edad, este es el factor principal. Y más bien lo que nosotros tenemos que aspirar es una particularización, es decir, entender de que cada persona es una historia diferente, ¿no? Y por lo tanto, es esto lo que tenemos que ir hacia particularizar. Y luego, el prejuicio, el origen. Vamos a decir que el prejuicio es algo eh, que se define, bueno, podríamos decir que el prejuicio es algo que se ve, que tiene algo de, se puede decir que es algo, identifica algo real, ¿no? Pero, sin embargo, es algo que no puede ser generalizado a todas las personas. O sea, no, y por lo tanto el prejuicio crea una visión sesgada de la realidad, ¿no? Y entonces ponemos a hablar, por ejemplo, de una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces los prejuicios pueden llevar a una sociedad, por ejemplo, al racismo, a la intolerancia y al maltrato a las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces hacemos definitivamente un mal uso con respecto a la generalización. El edadismo por desconocimiento o ignorancia del asunto. Bueno, eso es muy común y se da pues en muchas personas que no tienen una cultura gerontológica, que no tienen idea de lo que realmente es una persona que envejece, una persona mayor, no tienen idea. Y también el otro punto negativo es idealizar, ¿no? Son personas increíbles, extraordinarias, maravillosas, no todos lo son. No todas las personas son maravillosas en razón de su edad. Ojo, todas las personas tenemos nuestra historia de vida. Cada quien ha llevado su vida a su manera. Por eso hablamos también de un edadismo inconsciente. Y ese edadismo inconsciente tiene mucho que ver con la falta de cultura gerontológica, ¿no? Y también hablamos de posturas cerradas, ¿no? De falta de conocimientos y por lo tanto hablamos de un edadismo consciente. Es decir, las personas creen definitivamente que es así, ¿no? Que creen que es lo que su postura es la correcta. Entonces, por eso hablamos acá de edadismo consciente. Edadismo por error conceptual, claro, porque no tenemos los conceptos, ¿no? Y si una persona no tiene los conceptos adecuados, va a incurrir, obviamente, en posturas de ese tipo, ¿no? Y también por información errónea. Edadismo por información errónea, por estar mal informado. Edadismo común en las redes sociales, ¿no? Y en la expresión escrita no consciente. Problemas de falta de internalización, por ejemplo, en que, si bien es cierto, la persona puede tener cierto conocimiento coherentológico, pero que no está debidamente internalizado, es decir, es algo muy superficial y por lo tanto la persona tiende a errar y caer en posturas edadistas. Expresiones edadistas que no parecen, pero que lo son. Ejemplos, acá vamos a decir, las preguntas que hacemos. Las mismas preguntas que hacemos hacia las personas mayores tienen que ver con posiciones edadistas, como la que anteriormente había dado a conocer, ¿no? Decir, ¿por qué las personas mayores se caen? ¿No? Entonces, eso es como si estuvieras afirmando algo al preguntar eso. Entonces, una buena comunicación gerontológica combate el edadismo, en el discurso oral o el escrito. Es importante términos correctos de uso, incluso muy importante también las imágenes que uno utiliza, que es muy básico. Mostrar la diversidad en la adultez mayor no se soluciona al decir un concepto en plural, sino estructurar nuestra manera de comunicarnos.
de tal modo que no hay lugar a generalizaciones indebidas. Conceptualizar bien, expresarse con corrección. Pongamos ejemplos de lo incorrecto y lo correcto. No sé, es decir, comencemos a trabajar con ejemplos. Busquemos la forma más adecuada y correcta para estructurar nuestro discurso y no caigamos en una en escribir o hablar de forma edadista. Cuidado al pretender ser muy antiedadista, porque hay errores muy comunes en esos casos, ¿no? Extremar la gravedad de los asuntos más nimios, como por ejemplo, decir que una persona que oculta sus canas es edadista, no necesariamente. Terminas enfocando mal, idealizando lo que no ayuda y más bien perjudicas. Después, también, y ahora, a practicar y a encontrar errores. Sí, justamente la idea también es de que con el tema del edadismo deberíamos hacer talleres, ¿no? Hacer talleres con ejemplos, haciendo prácticas y todo lo demás. Yo creo que vamos a hacer eso. Muy pronto vamos a convocar a un taller, un taller para desarticular los edadismos más comunes, identificarlos. Primero tienes que identificarlos, ¿no? Y ahí vas a ver la forma en que estos van a ser desestructurados, porque en realidad un edadismo es una verdadera estructura, es una estructura compleja que tenemos que abordar y enfrentar. Entonces, ya estamos faltando ya pocos minutos. Solamente decirles a todos ustedes que no se olviden que tenemos el Congreso ya muy pronto y también para que se unan a la Central Gerontológica Internacional. Ya saben, la Central Gerontológica Internacional es una institución promotora, ¿no? Que tiene profesionales, colaboradores profesionales de más de 20 países. Así que vamos en un gran ascenso y nos vamos para arriba con la Central Gerontológica Internacional. Muchas gracias entonces y nos vemos el martes.